Bienvenidos a las 7 vidas del terror, tu canal de historias y relatos paranormales favorito. Yo soy Gato y esto es 5 historias ocurridas en el metro. Número 1. La mujer que nunca sale del túnel. No sé exactamente en qué momento empecé a acostumbrarme al silencio del túnel. Cuando llevas tantos años manejando en el metro de la Ciudad de México, aprendes a reconocer cada vibración, cada eco, cada ruido extraño que se cuela en la cabina. Pero la noche del 14 de septiembre del 2021, ese silencio fue diferente. Tenía turno nocturno, lo cual no es tan habitual para los operadores de tren, pero aquella semana estábamos cortos de personal. Mi recorrido era el habitual: Indios Verdes hacia Universidad, subiendo y bajando pasaje en cada estación, repitiendo lo mismo una y otra vez. Pero hay trayectos que te dan tan mala espina, aunque no puedas explicarlo. Y este tramo entre Hidalgo y Juárez, por más que lo he recorrido miles de veces, siempre ha tenido algo distinto. El túnel es más largo que los demás, más frío, más silencioso. La radio se llena de estática, las luces parpadean, y esa noche, desde el primer viaje, sentí que alguien venía conmigo. En el tercer recorrido, ya pasada la medianoche, salí de Hidalgo rumbo a Juárez. La cabina estaba en silencio. Solté el freno, el tren avanzó y me preparé para casi 3 minutos donde no se ve absolutamente nada más que oscuridad. Pero a mitad del túnel, una figura apareció en el andén lateral. Ese pasillo estrecho donde solo deben caminar trabajadores autorizados. Era una mujer con cabello largo, ropa como de los años 80, y estaba quieta, completamente quieta, mirando al piso. Un trabajador jamás estaría así. Siempre se mueve en contrarreloj. Le toqué el claxon, pero ni se inmutó. Apreté el botón para avisar al puesto central de control. Aquí el tren 038, persona en el túnel a mitad del tramo Hidalgo Juárez. Respondió casi inmediatamente. 038 negativo, no hay cuadrilla programada en ese tramo, continúe su marcha. Yo estaba seguro de lo que había visto, tan seguro, que reduje la velocidad por ser una persona real. Justo cuando estaba a pasar junto a ella, levantó la cabeza. Tenía los ojos completamente negros, no vacíos, negros. La luz del tren la atravesó como si fuera humo. Me quedé paralizado, pero lo peor no fue verla. Lo peor fue que escuché: "No te detengas, Andrés", dijo mi nombre, mi maldito nombre. No sé cómo llegué a la estación Juárez sin estrellarme. Me temblaron las manos, el sudor me corría por la nuca. Dije que el túnel tenía humo, que por eso había visto mal. Era mentira. Sabía exactamente lo que había visto. Continué el tramo fingiendo normalidad, pero en cada trayecto de regreso hacia Hidalgo sentía la vista clavada en mí. A veces veía una sombra que se movía, a veces le escuchaba arrastrar los pies sobre el pasillo técnico, a veces sentía como si alguien respirara justo detrás de la cabina, pero no fue hasta las 3:12 a.m., en un viaje de práctica vacío, cuando la situación se volvió insoportable. Entre Juárez y Valderas hay un pequeño desnivel. El tren a veces vibra en ese punto y es normal, pero esa noche, justo al pasar ese desnivel, mis luces delanteras se apagaron un segundo, solo un segundo. Cuando volvieron, ella estaba de nuevo ahí, en el centro de las vías, con la cabeza inclinada. Tuve que frenar de golpe, pero el tren se sacudió, las luces parpadearon y allí estaba, apenas a 10 metros. No se movía, no respiraba, solo me observaba. Tomé la radio. Puesto central de control. Aquí el 038. Tengo una persona directamente en la vía. Solicito corte inmediato de corriente. Hubo silencio. Luego la voz fría del control. 038. Estás dentro de un túnel cerrado. No hay acceso externo. Nadie puede estar ahí. Me quedé helado. Miré de nuevo hacia las vías y ya no estaba. Cuando llegué a Valderas, decidí hablar con Sergio, un operador veterano al que le tengo confianza. No me dejó terminar, solo me miró con ojos cansados y me dijo: "La viste, ¿verdad?". "¿A quién?". "A la mujer del túnel".
Sentí un escalofrío brutal. Sergio suspiró y me contó lo que nadie dice oficialmente. Hace más de 30 años, cuando aún se estaba remodelando parte de la línea 3, una mujer se arrojó a las vías entre Hidalgo y Juárez. El tren la arrastró varios metros. Nunca pudieron recuperar el cuerpo completo. Desde entonces, varios operadores la han visto. Siempre igual, ropa vieja, cabello largo, mirando al piso. Aparece entre las 12 y las 4 a.m. Y lo peor, siempre dice el nombre de quien la ve. Le pregunté por qué. Sergio respondió: porque te está invitando a bajar. Pensé en cambiar de línea, pedir vacaciones, lo que fuera, pero antes de tomar una decisión, me asignaron una última noche de servicio nocturno. Todo iba normal hasta el cuarto recorrido. Salí de Hidalgo rumbo a Juárez y a los pocos metros vi algo que me hizo erizar todo el cuerpo. Una sombra detrás de mí, dentro de la cabina. Me giré lentamente y ella estaba ahí, completamente dentro de la cabina, a menos de 1 metro. Sus ojos negros se clavaron en mí como agujas. Te estoy esperando, Andrés. Baja conmigo. No pude moverme, ni siquiera podía respirar. Ella levantó una mano y señaló hacia la puerta lateral de emergencia, esa que solo se usa cuando se necesita evacuar un tren detenido. La puerta se abrió sola. El túnel estaba oscuro, frío, profundo. Baja, susurró. Sentí que mis piernas se movían sin permiso, como si no fueran mías, como si algo tirara de mí. Cuando estuve a punto de poner un pie en las vías, una voz me gritó por la radio: 038, responde. Estás frenado fuera de zona. Responde de inmediato. La voz del puesto central de control me devolvió al control del cuerpo. Volteé de golpe. Ella ya no estaba. Cerré la puerta, respiré hondo y seguí mi ruta. Pedí cambio definitivo de línea. Nunca volví a manejar en la línea 3. Pero a veces, cuando voy como pasajero, cuando el tren entra al túnel entre Hidalgo y Juárez, el aire se vuelve gélido, la luz parpadea, y aunque trato de no mirar por la ventana, siempre siento que alguien me observa desde la oscuridad del pasillo lateral. Dicen que si la miras más de 2 veces, empieza a seguirte a casa, que la mujer del túnel no descansa. Dicen que solo espera que un operador cometa el error de bajar del tren, y yo casi lo hice. Relato número 2. El hombre sin rostro del andén fantasma. Mi nombre es Camila. Tengo 34 años y llevo cerca de 10 trabajando en el metro de Santiago, en la parte que la mayoría de la gente ni imagina, la supervisión nocturna. Cuando las estaciones cierran, cuando las luces se apagan y el último pasajero sube a la calle, ahí empieza nuestro verdadero turno. La línea 1 es preciosa a la vista pública, limpia, iluminada, llena de murales, pero debajo de esa fachada, en los pasillos de mantenimiento, en los túneles intermedios, hay lugares que no existen en ningún mapa para el público, pasillos sin señalización, estaciones incompletas, habitaciones selladas desde los años 70 y un andén olvidado entre la Universidad de Chile y La Moneda, un lugar que deberíamos llamar por su nombre técnico, Sector B13, pero nadie lo llama así. Para la gente que trabaja en el turno de noche, ese lugar simplemente es el andén fantasma. Todo comenzó cuando un vigilante nuevo, de nombre Joan, nos avisó por el radio: supervisión, aquí seguridad nocturna del sector 1. Hay movimiento en el pasillo norte. Parece que alguien entró al túnel. Era imposible. Ese pasillo es exclusivo para operarios y a esa hora nadie de mantenimiento estaba autorizado. Fui hacia el monitor de cámaras. Ahí estaba, una figura al fondo del pasillo, quieta, como si mirara hacia la pared. Tomé el intercomunicador. Joan, no te acerques, te estoy enviando a 2 más. Negativo, supervisora. Se acaba de meter al túnel. Su voz sonaba alterada, casi nerviosa. Lo extraño no fue eso. Lo extraño fue que en la cámara no se vio a nadie moverse. La figura simplemente desapareció. Pero todos sabemos que las cámaras del metro pueden fallar. No sería la primera vez que un intruso se pierde entre los túneles. Eso pensé hasta la noche siguiente. Cerca de las 2:18 de la madrugada, como si fuera una broma sincronizada, los sensores acústicos del túnel de la Universidad de Chile y La Moneda se activaron. Los sensores que detectan vibraciones.
pasos, golpes, arrastres, hasta voces. El técnico que estaba conmigo, de nombre Mario, me dijo: debe ser algún roedor grande o un vagabundo que se metió antes del cierre. Activé el micrófono de escucha pasiva y lo escuchamos. Eran pasos, pero no los pasos normales de un trabajador con botas. No, eran pasos lentos, desiguales, como si alguien caminara arrastrando un pie o caminara descalzo sobre el cemento húmedo. Luego, un sonido más bajo, casi imperceptible, una respiración profunda, pesada, demasiado cerca del micrófono. Mario me miró pálido. No puede estar ahí. No hay acceso desde la superficie. Y sin tarjeta, nadie abre las puertas internas. No hay cuadrillas hoy. Tenía razón. Era imposible, pero la respiración seguía ahí, hasta que un golpe seco estremeció el micrófono, como si algo hubiera golpeado la pared del túnel, justo al lado del sensor. Decidí bajar. Fue mi peor decisión. Para llegar al andén fantasma, hay que pasar por una puerta metálica sin letrero y bajar una escalera viejísima que huele a óxido. Ese lugar fue parte de un proyecto para ampliar los andenes en los años 70, pero la obra quedó cancelada. Lo dejaron ahí, a medio construir. Oscuro, polvoriento. La gente del metro solo baja ahí cuando hay una falla en el sistema eléctrico central del tramo. Yo había bajado antes, sí, pero nunca sola, nunca de madrugada. La puerta chirrió cuando la abrí. El aire era más frío que el túnel, y eso ya decía bastante. Encendí mi linterna. Iluminó las paredes desnudas con grafitis antiguos, pintados por obreros de hace décadas, restos de herramientas oxidadas, cables sueltos, escalones rotos, y al fondo, el andén. Una plataforma de cemento que jamás vio un tren. Justo ahí, a la mitad de la nada, vacío, silencioso, sentí que alguien me observaba. Lo sentí tan fuerte que levanté la linterna hacia la parte oscura del andén, y entonces lo vi. Estaba de pie en el borde del andén, inmóvil, erguido. Su ropa parecía antigua, camisa blanca manchada, pantalones oscuros, zapatos gastados, pero lo que me paralizó no fue su postura, fue su cara, o mejor dicho, la ausencia de ella. No tenía ojos, ni boca, ni nariz, solo una superficie pálida, lisa, como si alguien hubiese borrado sus facciones con una mano gigante. Y un paso hacia atrás. La linterna empezó a fallar. «Hola», intenté decir, aunque mi voz sonó hueca y temblorosa. La figura inclinó la cabeza hacia la derecha, como si intentara entender mi voz. Luego dio un paso hacia adelante, uno solo, suficiente para que mi cuerpo reaccionara antes que mi cerebro, y corrí. Subí escaleras como jamás en mi vida. Sentía pasos detrás de mí. Lo peor fue que sus pasos no hacían ruido, aunque yo escuchaba su respiración pegada a mi nuca. Cuando llegué arriba, la puerta metálica se cerró de golpe, sola. No había corrientes de aire, no había nadie más conmigo. El golpe resonó como un cañonazo en el pasillo. Al día siguiente, pedí acceso al registro histórico de incidentes. Había más reportes, muchos más. Vigilantes que escucharon pasos cuando estaban solos, técnicos que vieron algo en el reflejo de las ventanas de los trenes de prueba, operarios que hablaron de un hombre que siempre está de pie en el andén sin terminar, pero nadie había mencionado su rostro o la falta de él, hasta que encontré un expediente archivado de 1978. Un obrero, Luis A., murió durante la construcción del túnel, cuando una plataforma colapsó. El reporte decía algo extraño. Se encontró el cuerpo con múltiples heridas, pero el rostro estaba irreconocible, como si hubiera sido arrancado. Esa frase no debió estar ahí, no en un documento oficial, pero ahí estaba. Una semana después, me asignaron de nuevo ese tramo. No quería hacerlo. Había pedido rotación, pero el metro no funciona con supersticiones. A las 2:04 a.m., mientras revisábamos la línea de energía, la misma alarma volvió a sonar. Sector B13. Movimiento, vibración humana. No podía ignorarlo. Bajé las escaleras con 2 vigilantes. A mitad de la escalera, las luces apagaron completamente. Solo quedó el sonido del sistema de ventilación y de fondo, un susurro. No era un idioma reconocible, pero sonaba como alguien intentando hablar sin boca.
Un murmullo húmedo, áspero. Uno de los vigilantes encendió su linterna. La luz tembló y ahí estaba él, parado en el centro del andén, mirándonos sin ojos. Los vigilantes retrocedieron al instante. Yo no. Yo me quedé paralizada, porque esta vez él levantó un brazo y señaló hacia la vía del túnel, como si quisiese que bajáramos, como si quisiera que lo siguiéramos. La luz de la linterna parpadeó y en un instante apareció a menos de 2 metros de nosotros. Se materializó, sin pasos, sin transición, solo apareció. Los vigilantes corrieron. Yo me quedé quieta, porque él estaba frente a mí. Podía sentirlo respirando, podía olerlo, un olor a tierra húmeda, mezclada con metal y polvo antiguo. Levantó la mano y la puso cerca de mi rostro, y en ese momento se escuchó un tren de prueba entrando en el túnel, uno que no debía pasar por ahí a esa hora. La figura giró su cara hacia el sonido y desapareció. Pedí cambio de área y me lo otorgaron. Evito ese tramo, evito pasar por esos pasillos sola, y cuando viajo como pasajero de la Universidad de Chile y La Moneda, nunca miro por la ventana cuando el tren entra en la zona oscura del túnel, porque una vez, durante un viaje común, sin estar trabajando, vi algo reflejado en el vidrio del tren, no en el túnel, en el reflejo, detrás de mí, una figura blanca, alta, sin rostro. Desde ese día, siempre cierro los ojos, porque sé que él sigue ahí, en ese andén que no existe, en esa obra que nunca se terminó, y a veces, solo a veces, juro que siento una respiración en mi oreja cuando el tren pasa lentamente por esa zona, una respiración que no pertenece a nadie vivo. Número 3. El andén de los ecos. Mi nombre es Elías, y lo que voy a contar nunca lo he podido explicar del todo, aunque todavía, cada vez que paso cerca de la línea 8, siento que las paredes del túnel me observan. Trabajé 8 años como auxiliar de mantenimiento nocturno para el STC. Mi turno siempre era el mismo, 1 a.m. a 5 a.m., el horario en que el metro duerme, pero las entrañas del túnel siguen respirando. Aquella noche mi cuadrilla y yo estábamos revisando un problema de audio en los altavoces de Santa Anita y La Viga. Se escuchaban interferencias raras, como voces superpuestas, aun cuando no había energía en el sistema. Lo extraño es que estas fallas habían comenzado después del accidente de 1995, el choque que dejó varios heridos. La gente decía que el túnel aún escuchaba los lamentos. Nosotros siempre lo tomamos como rumores de usuarios, hasta esa noche. Eran cerca de las 2:40 am cuando mi compañero Hugo y yo nos adentramos unos metros en el túnel. Íbamos caminando por la cuneta, con los cascos encendidos y las lámparas apuntando al piso. El silencio era absoluto, ese silencio pesado que te aplasta los oídos. De pronto, escuchamos una voz, muy baja, muy tenue. No lo dejes, no lo dejes. Hugo se detuvo. ¿Escuchaste eso? Sí, le respondí. Ha de ser un eco de los radios de arriba. Pero no traíamos radios, y el sistema de comunicación estaba apagado por la revisión. Seguíamos caminando, pero el eco volvió, esta vez más claro, más cerca. Ayúdame, por favor, ayúdame. Nos congelamos. Hugo iluminó hacia atrás. Nada. Iluminó hacia adelante. Nada. Iluminó hacia arriba, hacia la bóveda, como buscando algo en las sombras de las vigas metálicas. No había nada. Pero entonces vimos algo a unos 15 metros, una silueta, como de un hombre encorvado, de espaldas, moviéndose lentamente como si estuviera palpitando en la pared del túnel. Llevaba lo que parecía un uniforme viejo del metro, uno naranja, de los que ya ni se usan. «Señor», le gritó Hugo, «no puede estar aquí, es zona restringida». La figura no respondió, solo repitió la frase, esta vez con un sonido de eco lastimero. «No lo dejes». Corrimos hacia él. Cuando avanzamos apenas unos segundos, la figura desaparecía detrás de un borde de concreto, como si se desvaneciera en el aire. Llegamos a la zona exacta donde lo habíamos visto. No había forma de que escapara por ningún lado. No había ventanas de emergencia, no había huecos, no había puertas laterales, solo una pared. «No puede ser», dijo Hugo jadeando. «Lo vimos claramente».
como si la oscuridad hubiera estado esperando ese momento, se escuchó una risa profunda, hueca, metálica, como salida de los mismos altavoces apagados. Las lámparas parpadearon. Mi casco se apagó por completo, y entonces la voz resonó detrás de nosotros, muy cerca. No debieron entrar. Uno de los ingenieros del turno matutino nos dijo que ya había pasado esto antes, que los sistemas de audio aún apagados captaban interferencias extrañas. Le pedimos revisar la grabación de esa noche y allí estaba. 2:44 AM. Mientras nuestras lámparas se movían dentro del túnel, los altavoces captaron una voz. No lo dejes. No me dejes aquí. Una voz de un hombre. La voz de alguien que jamás debió seguir allí. Alguien que murió en el accidente. Nunca volvió a pisar la línea 8 de noche. Pero cada vez que viajo como usuario, en silencio, escucho algo entre los anuncios de las estaciones. Un murmullo casi imperceptible. Ayúdame. Y siempre, sin excepción, viene de la parte más oscura del túnel. Número 4. El pasajero de los ojos rojos. Me llamo Mariela. Tengo 29 años y trabajo como barista en el centro de Santiago. Mis horarios siempre han sido complicados, pero nada se compara con lo que viví un viernes por la noche. Hace poco más de 2 años, salí del trabajo a las 11:20, cansada, con sueño, deseando llegar a casa. Tomé la línea 1 en Universidad de Chile, dirección Los Domingos. El vagón iba casi vacío, solo con 10 personas dispersas. Fue entonces cuando lo vi, un hombre sentado en el extremo del vagón. No lo noté al principio, hasta que levantó la mirada. Sus ojos eran completamente rojos, no como ojos irritados, no como alguien drogado, no, eran rojos como brasas, como si hubiera fuego dentro de ellos. Me acomodé en un asiento del lado contrario del vagón, pero sentía que él me estaba observando. No movía el cuerpo, no pestañeaba, solo me veía. La señora a mi lado también lo notó. Se levantó inmediatamente murmurando algo como, no otra vez. Antes de poder preguntarle qué pasaba, la señora se bajó en la moneda, aunque no parecía su destino, y me dejó sola. Cuando las puertas se cerraron, escuché como un pequeño crujido dentro del vagón, como si alguien hubiera arrastrado los pies muy lentamente. Miré hacia el hombre, y aunque no lo vi moverse, ahora estaba 2 asientos más cerca. Mi corazón se empezó a acelerar. Bajé la mirada, traté de no entrar en pánico, pero algo dentro de mí decía que ese hombre no era un pasajero normal. Cuando volví a mirar, ahora estaba a un asiento de distancia. Mis manos comenzaron a temblar. El vagón estaba prácticamente vacío. No había nadie para pedir ayuda. Y yo sabía que si ese ser se sentaba junto a mí, algo terrible iba a pasar. Cuando llegamos a Universidad Católica, pensé en bajarme, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando escuché una voz. No corras. Yo me congelé, pero el hombre de los ojos rojos no había abierto la boca, ni un milímetro. Era como si la voz hubiera salido de algún lugar dentro de mi cabeza, como un eco interno. El vagón empezó a parpadear. Las luces apagaron solo un segundo, pero fue suficiente para que cuando volvieron, él estuviera sentado exactamente a mi lado. Pude verlo bien por primera vez. Su piel era demasiado pálida, como mármol viejo, y su expresión era una sonrisa torcida, imposible, como si los músculos de su rostro hubieran sido acomodados a la fuerza. Sentí un frío insoportable recorrerme los brazos. Tú puedes verlo, no todos pueden. La voz otra vez dentro de mi mente. El metro frenó en Baquedano, y en un movimiento desesperado me levanté y corrí a la salida sin mirar atrás. Subí las escaleras casi llorando. El guardia me vio y me preguntó qué pasaba. Y le dije, un hombre con ojos rojos venía hacia mí. El guardia me respondió sin sorprenderse. ¿Otra vez? Chiquilla, eso solo lo reportan desde el 2008 y nadie lo ha podido grabar. ¿Qué es? Le pregunté todavía jadeando. El guardia solo respondió, una presencia que aparece cuando alguien está muy cansado, muy solo y muy vulnerable. Nunca volví a viajar tan tarde, pero a veces, cuando paso por Baquedano,
Siento que alguien me observa desde el último vagón y sé que, si vuelvo a estar sola, él también volverá. Número 5. El hombre del sobrelente. Mi nombre es Stefan. Tengo 55 años y conduzco trenes en el metro de Nueva York desde hace 28 años. He visto de todo: peleas, accidentes, gente borracha, gente perdida. Pero nunca había visto lo que vi en el otoño del 2017. Eran como las 3:15 am y me tocaba operar un tren de la línea 6, sentido Uptown. Esa parte de la madrugada, los túneles parecen tumbas interminables. Estaba entrando en el segmento de Brooklyn Bridge City Hall y Canal Street cuando vi algo que me hizo frenar más fuerte de lo usual. Un hombre parado dentro del túnel, iluminado solo por las luces frontales del tren. Vestía un traje negro muy antiguo, del siglo pasado, como si fuera un oficinista de los años 30. Pero lo más perturbador era esto: llevaba unas gafas con cristales completamente negros, sin ningún reflejo, como lentes para eclipse, pero más gruesos, más pesados, más extraños. ¡Hey! ¡Fuera de la vía!, grité, tocando la bocina, pero el hombre no se movió. No parpadeó, ni siquiera reaccionó. Solo levantó ligeramente la cabeza, como si intentara mirarme a través de los cristales opacos. Frené con todo. El tren se detuvo a unos metros de él, pero cuando salí con la linterna para verificar, no había nadie. Ni marcas en el polvo, ni huellas, ni rastro. Caminé unos metros hacia atrás, alumbrando los muros del túnel. Nada. Pero al volver al tren, noté algo. En el parabrisas delantero había quedado una marca perfecta, como si alguien hubiera apoyado suavemente la palma de la mano. Una mano muy fría. Pensé que estaba cansado, que quizás mi mente me había jugado una mala pasada, pero la noche siguiente volvió a aparecer. Exactamente en el mismo punto, exactamente en la misma postura, solo que esta vez, cuando frené, el hombre giró la cabeza hacia mí y pude notar que su boca se movía, pero sin sonido, como si estuviera susurrando algo que solamente él podía oír. «Oye, aléjate», le grité, y la luz del tren parpadeó. Solo un instante, pero en ese instante, el hombre desapareció. Fui a hablar con mi supervisor. Pensé que me iban a tachar el ojo, pero lo que me dijo me congeló. «Stefan, tú no eres el primero que lo ve». «¿Cómo dice?». Sacó un archivador viejo, lleno de reportes acumulados por décadas. Todos describían al mismo hombre: traje negro, gafas oscuras, aparición silenciosa, desaparición inmediata. Algunos testimonios venían desde los años 60, de maquinistas que ya han muerto. «¿Y qué es?», pregunté. El supervisor cerró el archivador. «Se cree que fue un pasajero importante que murió durante la construcción, alguien que nunca dejó de tomar el tren». «¿Y qué quiere?». El supervisor me miró con seriedad. «No lo mires directamente a los lentes y vuelve a aparecer. Dicen que refleja algo que ningún ser humano debe ver». 3 semanas después, volvió. Esta vez más cerca, a solo 2 metros del tren, sin moverse, esperando. Yo no me bajé, no lo enfrenté. Solo observé cómo lentamente levantaba el rostro y apuntaba su mano hacia el parabrisas, como si dijera: «Ya sabes que estoy aquí». Y sus lentes, por primera vez, reflejaron algo como una sombra, detrás de mí, dentro del vagón vacío. Cuando volví la vista hacia atrás, no había nadie. Pero desde entonces, cada vez que conduzco de madrugada, en algún punto del túnel, reflejado en los cristales del panel de control, creo ver esos lentes negros, observándome a la distancia, simplemente esperando. Yo soy Gato y esto fue Las 7 vidas del terror, tu canal de historias y relatos paranormales. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas ningún relato más. Que tengas dulces pesadillas. Hasta mañana.